Antes de detenernos en algunas de las imágenes de la producción de Pablo Neruda, en concreto de su ciclo Residencia en la Tierra, dedicaremos esta clase a examinar la noción misma de imagen poética, un concepto amplio y de significado algo difuso. Si nos situamos en el ámbito de la poesía, es decir, de la palabra, el sustantivo imagen ya debería, de hecho, causar cierta extrañeza, porque como asociamos las imágenes a las percepciones visuales, el término parece corresponder mejor a las artes plásticas que al lenguaje verbal. Por supuesto, también las palabras en el medio escrito se perciben visualmente, pero no se identifican como formas y perfiles, sino como los signos del sistema de la lengua que, en efecto, son. Y como tales, remiten a un significado convencional y arbitrario cuya naturaleza es, evidentemente, simbólica. Con todo, lo cierto es que en muchos casos, y en especial cuando se trata de sustantivos que designan entidades concretas, las palabras suscitan en nuestra mente la imagen del objeto al que refieren. Por lo que, en cuanto escuchamos, por ejemplo, el término caballo, fácilmente nos trazamos la imagen de un cuadrúpedo. E incluso cuando los términos designan realidades abstractas, tendemos a concebir imágenes afines, pues como decía el célebre semiólogo Peirce, comprendemos mejor el vocablo movimiento al imaginar una rueda que se mueve. No son estas, sin embargo, las imágenes que celebra la poesía, sino aquellas que precisamente no se deducen de las palabras de una forma más o menos directa. Y aquí podríamos hacer mención de uno de los conceptos más significativos de la teoría literaria moderna, el del extrañamiento. Cuando una expresión nos conduce de inmediato a la realidad que designa, casi de forma automática, es que no ha tenido lugar el fenómeno literario y nos hallamos entonces en el ámbito de la comunicación ordinaria. Pero cuando nos remite a algo de un modo peculiar, de un modo extraño en el sentido de que esa expresión no debe comprenderse en su significado convencional, ahí sí se ha producido el fenómeno artístico. Por esta razón, los formalistas rusos y en concreto Víctor Shklovsky acuñaron el concepto de extrañamiento, que implica que la aprehensión de la realidad designada por la expresión lingüística no es inmediata por cuanto ésta no se traduce en función de su sentido ordinario. Y de ahí que ese concepto se asocie también al de la denominada desautomatización, porque el procedimiento por el que comprendemos lo que la palabra designa no es, en estos casos, automático. Por tanto, cuando Gerardo Diego, por ejemplo, en su famoso Romance del río Duero, nos habla de las barbas de plata del río para referirse a la espuma nacarada de sus aguas, nos está ofreciendo una perfecta imagen de esa realidad, dado que ha suscitado en nuestra imaginación un elemento de la naturaleza, pero de un modo distinto al habitual, lo que hace que su comprensión sea más interesante en virtud de que nos obliga a aguzar el ingenio. Por este motivo, a las figuras retóricas y en especial a las metáforas se las suele denominar imágenes, puesto que promueven una visión distinta de la realidad circundante. Sin embargo, no todas las imágenes suponen una representación de lo que nos rodea, dado que también pueden conducirnos a otras realidades, a espacios que no existían antes de la configuración del poema que las alienta. Y este es, en verdad, uno de los principales objetivos de las imágenes de la lírica moderna. Como explicaba Octavio Paz, precisamente en el capítulo dedicado a la imagen de su conocido ensayo El arco y la lira, no todas las expresiones lingüísticas que constituyen imágenes nos remiten, en efecto, a objetos identificables. Y de hecho,
y aunque parezca paradójico, las imágenes poéticas siquiera tienen que remitir a entidades visualmente perceptibles, pues pueden expresar impresiones sensoriales o incluso afectivas. Y sobre todo las imágenes de la modernidad, las que podríamos situar a partir de la corriente simbolista, no suelen representar objetos materiales. O bien se proponen crear una realidad inédita por cuanto no existía antes del poema en cuestión, o bien recrear impresiones que hacen que la imagen no tenga valor por lo que refiere, sino por el impacto anímico que suscita. De ahí que uno de los procedimientos más comunes de la imagen poética moderna sea el de reunir en una misma expresión o sintagma elementos de la realidad muy distintos entre sí y que no suelen aparecer juntos en los mismos contextos, lo que provoca una fuerte impresión en los receptores. Para configurar este tipo de imagen, pues, no habría que idear una fórmula lingüística concreta a fin de que pudiese reconocerse un elemento determinado, como en el caso de la espuma de las aguas a la que se refería Gerardo Diego a través del sintagma barbas de plata, porque la imagen moderna no tendría por qué implicar el razonamiento deductivo para identificar realidad alguna. Así lo precisó el poeta Pierre Verdi en una de las definiciones más perentorias de la poesía moderna. La imagen, apuntó el autor narbonés, es una creación pura del espíritu. No nace de una comparación, sino de un acercamiento entre dos realidades más o menos lejanas. Y cuanto más distantes sean los vínculos entre esas dos realidades, más intensa será la imagen y más potencia emotiva tendrá. El propio André Breton, el vate del surrealismo, incluyó esta definición en el primer manifiesto surrealista, pero la primera vez que Verdi la hizo pública fue en 1918, en un artículo titulado precisamente L'image, la imagen, de la revista francesa Nord-Sud. Esta revista, además, la había fundado el propio Verdi junto con el poeta chileno Huidobro, quien, instalado en París en 1916, por aquellas fechas se refería a la imagen poética en términos similares. Y lo que se constata es que en esta nueva definición de imagen no se hace referencia a ninguna organización sensorial ni intelectiva de los elementos representados, porque para Verdi lo que importaba era la naturaleza espiritual del procedimiento de creación y el valor emocional de la expresión resultante. Este tipo de imagen, por consiguiente, nunca supondría la representación de un elemento de la realidad sensible. Y como no se produciría una verdadera comparación entre las entidades relacionadas, sino una especie de colisión o de entrecruzamiento, el lector no podría establecer ningún contexto coherente que le permitiera explicarla a través de la lógica pragmática del universo de la experiencia. Ciertamente, para la mayoría de los surrealistas, lo determinante sería la arbitrariedad y el carácter fortuito con el que se habría establecido el vínculo entre los objetos que habrían dado lugar a la formación de la imagen. Una cuestión en la que ya había recalado uno de los grandes precursores del movimiento surrealista, el poeta de origen uruguayo Lautréamont, quien en el canto sexto de sus famosos Chants de Maldoror ya mencionaba ese tan citado encuentro azaroso entre un paraguas y una máquina de coser. Y así, para autores como Breton, por ejemplo, antes que la imagen propiamente dicha, lo importante sería la luz de la simbólica centella que se habría generado tras el contacto entre esos elementos que la conformarían. Y más intensa sería la imagen cuanto más distantes fuesen esos objetos en cuestión. En este tipo de imágenes, además, la expresión verbal que las constituye no responde a ninguna estructura concreta, por lo que,
hallaremos desde los sustantivos de los que se predican cualidades insospechadas, hasta las bien enigmáticas oraciones cuyo sentido se cifra en la sensación que provoca la combinación de entidades que se denotan, como un signe de mon cœur sautant jusqu'à la mer, un gesto de mi corazón se extiende hacia el mar, de Reverdy, una frase que podría interpretarse como la imagen de la nostalgia. Como decíamos, no hay aquí un sentido lógico expresado ni deducible, porque la imagen vale por su valor emocional. El procedimiento de su creación e incluso de su comprensión por parte del receptor no apela al raciocinio, sino que funciona por asociación de ideas. Y de ahí que cada autor establezca en su obra su particular método creativo y su personal repertorio de imágenes, porque sí, como habíamos visto, una de las características de los poetas de los siglos de oro era su capacidad para revitalizar tópicos y expresiones ya fosilizadas por la tradición. La de los autores modernos sería la de forjar imágenes por completo inéditas. Y como no supone la representación de un objeto reconocible, sino la de un estado emocional o la de una realidad poética creada por el texto mismo, lo que Octavio Paz argumentaba es que estas imágenes se explican por sí solas, ya que si intentamos interpretarlas mediante otras palabras, su esencia se disipa. Por consiguiente, la imagen poética no habría recibido este nombre por su naturaleza visual. No la denominamos imagen porque remite a algo que se puede percibir con la mirada, sino porque entendemos las palabras que la constituyen del mismo modo que comprendemos lo que vemos. Cuando observamos, no necesitamos razones que nos aclaren lo percibido. Simplemente presenciamos lo que acontece, lo atestiguamos. Y la imagen poética tendría esta misma propiedad. Nada la explica, pero somos conscientes de su realidad, porque las palabras nos la muestran, como si la viésemos. No importa que no articule un sentido lógico. Las sensaciones y las emociones no requieren explicación alguna. Nos basta con experimentarlas. Pues como decía Borges, solo existe, en verdad, lo que sentimos.